Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarles. Soy Ezequiel Camas y el propósito de este video o video tutorial es que ustedes puedan comprender con facilidad cómo realizar la actividad integradora número 1 de este módulo. Estamos en el módulo 4 y vamos a resolver o explicarles cómo resolver la actividad número 1 que se llama analizar textos literarios. Para esto yo les pido que por favor primeramente puedan leer cada uno de los recursos que en esta semana vamos a abordar, desde la lectura, textos literarios, fondo y forma, entre otros. Entonces, al leerlos se nos va a facilitar realizar esta actividad. ¿Ok? Ya una vez que estemos en la actividad integradora número 1, literatura, analizar textos literarios, nos va a permitir comparar los tres tipos de textos literarios que vamos a abordar en esta semana y que existen y se clasifican los diferentes escritos literarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descargar la actividad que se encuentra en este enlace, ¿okay? En el número 2 de cómo lo realizaré. Entonces, una vez que lo descarguemos, vamos a seguir con estas indicaciones. Yo voy a pedirles durante todo este módulo que por favor agreguen sus datos personales para identificar al estudiante. Nombre, el nombre de ustedes, el módulo 4 que es textos y visiones del mundo, el nombre de la actividad integradora, la fecha y el lugar. Son los elementos básicos que toda actividad debe llevar al inicio. Yo siempre lo pido y por favor les hago la solicitud para que lo ingresen, lo inserten en cada una de sus actividades a partir de hoy. Imagínense ustedes que están en un salón de clases y ustedes entregan un trabajo donde no llevan sus datos personales. Entonces, ¿cómo el maestro lo identifica? De igual forma, en la parte superior vamos a ver el nombre del archivo, pero queremos que la actividad tenga esa presentación, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer los siguientes textos: Al que ingrato me deja busca amante, de Sor Juana Inés de la Cruz; El rey burgués, de Rubén Darío; y La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Ok, vamos a hacer una lectura rápida, vamos a investigar sobre el contexto del autor, entre otros aspectos. Es importante que nosotros entendamos a raíz de la lectura y de la investigación los elementos de análisis de la lectura. Entonces vamos a hacer un análisis de textos literarios, ¿ok? Entonces tenemos una tablita que está dividida en 4 columnas, donde se nos pide en la primera columna los elementos que vamos a describir en cada fila, ¿ok? De cada texto literario. Entonces aquí en la segunda columna vamos a describir los datos de Sor Juana Inés de la Cruz, de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. En la tercera columna, El rey burgués, de Rubén Darío. Y en la cuarta columna, pues naturalmente, de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Vamos a poner quién es el autor de cada una de esas obras, que ya se nos indica acá. Posteriormente vamos a especificar el texto de Sor Juana Inés de la Cruz, a qué género literario pertenece. Ya especificamos que hay 3 géneros literarios: el narrativo, el lírico y el dramático. Para poder entender cada uno de ellos es importante que leamos este recurso que se llama textos literarios. Adicionalmente les voy a compartir un video en YouTube para que ustedes les quede un poquito más claro, ¿de acuerdo? Los que están en el WhatsApp ya se los compartí, así que por favor mírenlo para que les quede claro cómo identificar cada uno de los géneros literarios. ¿Ok? Perfecto. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Y la siguiente pregunta es: ¿cuál es el contexto del autor? Miren, por ejemplo, El llano en llamas es una obra que analizamos en el módulo 4 de la generación anterior. El llano en llamas es una obra que fue escrita en la década de 1950. Sin embargo, la obra está situada a fines de la Revolución Mexicana. Es decir, la Revolución Mexicana
estuvo entre 1910 y 1920. Por lo tanto, el autor está escribiendo en una época totalmente diferente a lo que ubicó la obra. No sé si me explico. En el contexto sociohistórico y cultural de la obra vamos a analizar en qué época me sumerge la obra, qué ambiente el escritor describe en la obra. Pero en la siguiente voy a explicar cuál es el contexto del autor, dónde vivía, qué comía, qué soñaba, a qué escuela fue, quiénes influyeron en su pensamiento, etc. Entonces, para eso es importante que nosotros investiguemos estos aspectos obviamente en diferentes fuentes. Posteriormente vamos a escribir cuál es la intención del autor, qué quería decir, qué quería exponer, qué razón motivó al autor a escribir la obra que estaba exponiendo. ¿Okay? Sor Juana Inés de la Cruz, al escribir "Al ingrato que me deja busco amante", ¿cuál era el propósito de hacerlo? ¿Ok? Entonces, las siguientes tres preguntas tienen que ver con el análisis profundo de la obra, cuál es el argumento, cuál es el tema, cuál es la acción. Muy bien, les voy a compartir un artículo que se llama Tema, Argumento, Trama, de Néstor Belda. Les voy a compartir la liga para que ustedes puedan leerla y entender de qué se trata. ¿Cuál es el tema? El tema es el asunto de que se trata la historia, el fondo, el hueso que estará presente en todo su desarrollo, dice Néstor Belda. El tema es, por ejemplo, no sé, en Blancanieves, el cuento, película Blancanieves, narra el tema es la envidia, los celos de la madrastra, etcétera, ¿no? Eso podría ser el asunto importante, el asunto de lo que trata la obra. Eso es el tema. Enseguida vamos a analizar el siguiente punto, el argumento. ¿Qué es el argumento? ¿Okay? El argumento es el conjunto de acciones que realizan los personajes en el desarrollo de la historia, dice Néstor Belda. Por ejemplo, no sé si ustedes han ido a ver una película y entonces en la película, cuando vamos viendo los avisos o los anuncios en el cine, aquí está una breve síntesis. Entonces eso es el argumento, de qué se trata, cuál es la idea, de cómo se desarrolla, cuál es el final, una pequeña sinopsis de la película. Eso podría ser el argumento de una obra, ¿de acuerdo? Y ahora la siguiente pregunta es, ¿cuál es la acción? Bueno, la acción en este caso vamos a ponerlo como sinónimo de trama. A partir del argumento, su sucesión en orden cronológica de los hechos sin relación causal, elaboraremos la estructura de la historia, es decir, la trama, la forma en que se presentaron los hechos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sucedió el antes, el inicio y el fin? El antes, el inicio, el final, el clímax, etcétera. ¿Cómo se dio la obra? ¿Okay? ¿Cuáles fueron los pasos para que terminara todo el proceso, las acciones, los acontecimientos de la obra? Entonces, a eso se refiere las acciones. ¿Cuál es el tiempo de la obra? Bueno, cuando nos hablamos de tiempo, estamos hablando de pasado, presente y futuro. Sucedió en el pasado, sucedió en un momento histórico exacto, establecido, no sé, el tiempo, época colonial, época virreinal, etcétera. ¿Ok? ¿Cuál es el espacio en el cual se desarrolla? Ese espacio puede ser físico, puede ser espiritual. Por ejemplo, la Divina Comedia de Dante Alighieri se da en un espacio inclusive espiritual, el purgatorio, que realmente nadie lo ha visto y quizá ni exista, entonces, o es probable que no exista. Entonces, ese es el espacio, el lugar donde se desarrolla la trama. ¿Cuáles son los personajes de cada uno de ellos? Entonces identificamos en la Ilíada vamos a ver a algunos personajes importantes, como por ejemplo Aquiles, etcétera, ¿no? Entonces
es importante que nosotros hagamos una descripción de cada uno de los elementos que aquí se mencionan. Primeramente les pido que investiguemos un poquito acerca de la obra, un análisis de la obra previamente, para que podamos nosotros dar nuestra opinión a partir de eso. No les pido que copien y peguen, que ustedes investiguen y posteriormente lo plasmen con sus propias palabras. ¿Ok? Posteriormente vamos a contestar la pregunta con base en los elementos de la tabla. Especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmiten. Por ejemplo, al analizar a Sor Juana Inés de la Cruz, nosotros aquí vamos a escribir cómo el ambiente en el que vivió se transmite en la obra que escribió, cómo influye el contexto en el cual se desarrolló para que escribiera la obra. Yo espero quedar claro con esto. Cómo influye el ambiente en el cual el autor se desarrolló, se desenvolvió en el texto de la obra. ¿Ok? Posteriormente dice, redacta un comentario breve en el que contrastes las tres formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra, considerando los elementos que identificaste en el cuadro comparativo. ¿Ok? Vamos a tomar, a ver, un solo mensaje, o sea, una sola idea, pero en tres maneras. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo sed, ¿ok? Ese sería el mensaje, ¿no? Entonces, tengo un deseo profundo de tomar agua, sería una forma. Quiero calmar esta sed que se acumula en mi boca, esa es otra forma de mencionarlo. ¿Sí me explico? Entonces, esa sería la forma en la cual nosotros vamos a hacer esta parte. Y por último, en uno o dos párrafos contrasta la forma de ver la vida de los textos literarios con la tuya. Toma en cuenta la época en que vives. Contrasta la forma de ver la vida de los textos literarios con la tuya. ¿Cómo se ve? Sor Juana Inés de la Cruz veía una forma diferente de cómo se ve el amor a como yo lo veo. Rubén Darío ve de la misma manera como se mira ahora la poesía o el arte como yo lo veo. Entonces vamos a contrastar con nuestra vida actual cómo lo veían esos diferentes autores. Y por último, por favor, vamos a poner las referencias. Entonces les explico cómo poner las referencias. Les voy a adjuntar un archivo que les va a permitir a ustedes realizar la referencia de forma fácil. Ya en la sesión síncrona les explicaré cómo hacer una referencia. ¿Ok? Entonces aquí tenemos artículo de Wikipedia, artículo básico, referencia de una página web y referencia de una ley. También cómo referenciar videos en YouTube, referencia de una imagen y artículo de un blog. Perfecto, yo les compartí el artículo de un blog. Entonces el autor es Néstor Belda. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, aquí se nos pide, vamos a cambiar solamente aquellos datos que están en rojo. Por ejemplo, el autor se llama Néstor, yo voy a escribir Néstor acá, el apellido es Belda y la fecha de publicación, yo busco la fecha de publicación que se encuentra en esta parte, cuando publicaron este artículo que se llama Tema, Argumento y Trama, fue publicado el 5 de julio de 2014. Entonces yo lo voy a escribir aquí, 5 de julio de 2014. Ok, entonces ya que lo escribí y luego pongo el título del artículo en el blog. Ok, el artículo del artículo se llama tema, argumento, trama. Ok, escribo tema, argumento, trama y luego pongo la URL que la voy a copiar de acá. Ok, y la copio y la pego en esta sección. Entonces me va a salir de manera automáticamente esos datos. Aquí le doy copiar. Ok, y donde dice referencias le voy a dar pegar, pero al pegar le voy a dar esta opción, ok, conservar solo texto, y me va a aparecer de esta manera. Ok,
y ya nada más le doy enter acá y automáticamente me queda el hipervínculo. Entonces, de esta manera les va a quedar a ustedes su referencia. Es lo mismo que van a hacer con las otras fuentes que ustedes hagan. ¿Ok? Con las otras fuentes que consulten, lo van a hacer acá, un artículo electrónico, la referencia de una página web. Si en algunos casos no van a encontrar fecha, se le pone ese punto F y listo. Perfecto. Entonces, más adelante en la sesión síncrona les voy a explicar cómo hacer una referencia en formato APA. Entonces, espero que esta explicación de cómo hacer esta actividad integradora les haya quedado claro. Posteriormente guardamos nuestro archivo, le damos guardar como y buscamos la opción donde lo vamos a escribir. Recuerden ustedes que la actividad nos pide que pongamos el apellido, el nombre y esta nomenclatura correspondiente. Entonces guardamos nuestro archivo, en este caso sería Camaspuon Ezequiel y la nomenclatura correspondiente, que sería ahorita les indico cuáles serían los datos. Fíjense, este sería nuestra nomenclatura, que sería el módulo 4, semana 1, actividad integradora número 1. De esta manera quedaría guardado nuestro archivo y le damos guardar. Ya una vez guardada, pues naturalmente ya va a quedar, aquí ya quedó como con la nomenclatura correcta. Perfecto. Entonces ya una vez guardada la subimos a nuestro archivo correspondiente. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias por su atención.